Muy buenos días para todos. El día de hoy daremos inicio al tema de estructura organizacional. Nuestro grupo está conformado por Valentina Galvis, Daniel Gaviria, Jason Giraldo, Joiner Javier, Dulce María y Daniela Estrada. Para empezar con nuestro tema de estructura es pertinente y tener claro recordar qué se define por estrategia. Como lo vimos en clases pasadas, sabemos entonces que la estrategia es un proceso dispuesto para la toma de decisiones y para accionar frente a un determinado escenario, siempre buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. Ahora ya, teniendo esto claro, ¿qué entendemos por estructura empresarial? Dando un abrebocas para la exposición, la estructura empresarial, según Merton, abro comillas, es una estructura social, formada y organizada, que implica normas de actividad definidas con claridad y en las que cada acción está funcionalmente relacionada con los propósitos y objetivos de la organización. Robert Merton es un autor reconocido por plantear una teoría social de la estructura. Señalar esta estrecha relación que tiene la estrategia con la estructura es de suma importancia. En el planteamiento de enfoque de contingencia dentro del estudio de las organizaciones, aparece la estrategia como un factor que condiciona la estructura organizativa que adopte una empresa. La posible relación que existe entre estrategia empresarial y estructura organizativa ha sido objeto de atención desde los años 60. Alfred Chandler, desde 1962, ha sido el pionero en este tipo de estudios, donde señala que la estructura sigue a la estrategia, de modo que entre más complejo sea la estructura, es el resultado de una concentración de varias estrategias básicas. También, desde el artículo llamado Una aproximación al análisis del diseño estructural, influenciada por la relación de la agencia, escrito por Germán Albeiro Castaño Duque, nos muestra una reflexión sobre la estructura y la relación que tiene esta sobre la estrategia, donde, abro comillas, la estructura aparece como un punto clave de la puesta en práctica de la estrategia. Por ejemplo, cuando las empresas comenzaron a diversificar sus productos, comenzaron a crecer y por lo tanto se hizo necesario adecuar y ajustar la estructura, cierro comillas. También se plantea que la estructura se conceptualiza en función de la forma divisional o departamentalizada y de la naturaleza de los sistemas de control, temas los cuales ampliaremos más adelante. También resalta que en la actualidad existen muchas dimensiones de estrategia y estructura, y se llega a la conclusión de que siempre se trata de buscar cuál es esa estructura que es más eficiente y que minimice los costos de transacción y de agencia para poder realizar dicha estrategia. Y así pues se considera que no existe una relación de subordinación de la estructura a la estrategia, sino por el contrario, existe una relación de correspondencia mutua una con otra. Dichos planteamientos se abordarán más detalladamente a lo largo de la exposición. Ahora sí, teniendo un poco claro esto, comenzaremos con el recorrido histórico a lo largo de las civilizaciones antiguas, recalcando cómo surgen los primeros tipos de estructura, cómo funcionaban y cómo ha sido su evolución. Daremos inicio a este recorrido histórico con la era prehistórica. Tradicionalmente entendemos por prehistoria al periodo de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos en la Tierra, es decir, de las especies humanas antecesoras del Homo sapiens, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas. Coincide también con la desaparición de grandes manadas de animales, que fueron reemplazadas por otros más ágiles y dispersos. La adaptación a todas estas condiciones es lo que genera el surgimiento de las culturas mesolíticas, comprendidas desde el año 10.000 a.C. hasta el 6.000 a.C., o también conocido como la Edad de Piedra Media. El principal avance del Mesolítico fue el nuevo estilo de vida de los humanos, que pasó de un estilo de vida nómada que habitaba de manera temporal en cavernas a un estilo de vida en chozas, y la formación de pequeñas comunidades, las cuales permitieron alcanzar la vida en sociedad de la actualidad. Es entonces donde grupos familiares al principio y luego las tribus comienzan a ayudarse y a unir sus fuerzas para poder sobrevivir y defenderse contra enemigos.
Se dice también que ellos tenían sus propios códigos de comportamiento, castigos, ritos, pero lo más importante fue la comprensión que tuvieron de la necesidad tanto de una autoridad como de un sistema de administración. Aunque no hay mucha información ni rastro sobre esta época, se piensa que seguramente los jóvenes de esa época veneraban al anciano o líder y quizá aprendieron de él y lo imitaban para que ellos también lo pudieran hacer, y es ahí donde nace esa fuente de autoridad. A medida que las villas empezaban a crecer, la civilización se desplegó y con ella fueron apareciendo los sacerdotes, reyes, personas que fueron acumulando riqueza y poder en sus sociedades y así provocando las primeras desigualdades sociales y la aparición de jerarquías, aún incluso antes de haber sido creadas las estructuras tanto sociales, políticas, económicas y militares bien organizadas. Civilizaciones antiguas. Este periodo se extiende desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Está comprendida entre los años 6000 a.C. hasta el 476 después de Cristo aproximadamente. Se caracteriza por la masificación del cristianismo. Es acá donde surge la necesidad de tener un método y un sistema para gobernar el pueblo. Algunas de las características comunes que se encuentran en las civilizaciones antiguas son que mantenían diversos conocimientos y costumbres, realizaban una construcción civilizada de la sociedad, realizaban aportes culturales a distintas civilizaciones, demostraban un buen desarrollo social, mantenían una gran economía y entre muchos otros. Una historia que se da en estas civilizaciones antiguas comienza con un legislador antiguo de la época quienes comenzaron a darle la confianza a algunos de sus servidores. Estos llegaron a ser de la junta principal para los jefes de ese entonces y a medida que su poder crecía comenzaron a establecer tabúes y reglas de conducta usando su posición espiritual, la cual en esa época era de mucho poder, y así comenzaron a crear temor a lo sobrenatural y obtener la obediencia de sus normas. Nuestra primera civilización son los sumerios. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia en el Medio Oriente, en las planicies aluvias de los ríos Tigris y Éufrates. Apareció alrededor del año 3100 a.C., luego de la Revolución Agrícola. Su imperio controló la zona más o menos hasta el año 2000 a.C., cuando fueron conquistados por civilizaciones vecinas. Esta sociedad era gobernada inicialmente por los sacerdotes, que administraban el culto y los asuntos legales, económicos y sociales de sus ciudades. Sin embargo, a medida que éstas crecían y que la conducción de un ejército para defenderlas de los invasores nómadas se hizo indispensable, se abrió la puerta para la aparición de los primeros reyes militares. El resto de los ciudadanos eran grupos heterogéneos de comerciantes y artesanos, campesinos libres, quienes construían la mayoría de la población, y también esclavos. En algunos de los documentos más antiguos del mundo se encuentra cómo los sumerios contaban con un control administrativo, en donde los sacerdotes de los templos debían rendir cuenta de cómo estaban gastando sus pertenencias a los superiores, en este caso los reyes. Es así como los sacerdotes empezaron a tener grandes problemas, ya que no tenían un método para poder tener un control de las deudas pagadas y todo lo demás que debían pasar, por lo cual en ese entonces surge la necesidad de tener algún control administrativo y desarrollan un sistema de escritura y registro de todas las transacciones. Este pueblo antiguo es particularmente célebre de haber inventado el primer sistema de escritura, el cual les expliqué y que tuvo como objetivo principal tener ese control administrativo. Continuamos con la civilización egipcia. La civilización egipcia se formó alrededor del año 4000 a.C., luego del surgimiento de la escritura, y fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Esta se estableció a orillas del río Nilo en el norte del continente africano, que con sus crecidas anuales permitía establecer de riego a los campos sembrados, y por esta razón la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región.
La sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendente de los dioses, el rey, los nobles y la humanidad, que en este caso es el pueblo. El gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón, que para ellos era un ser divino que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses, el cual era el protector del pueblo. Los faraones eran figuras humanas designadas por los mismos dioses. Los tronos de estos faraones eran hereditarios y perduraban durante toda la vida del faraón, que contaba con el poder absoluto incluso sobre la región. Por el contrario, los nobles eran sacerdotes y escribas. Estos sacerdotes eran los más importantes después del faraón, ya que sabían de religión y de magia. Y por el contrario, los escribas apuntaban al acontecimiento de la vida diaria de Egipto y también apuntaban el pago de los impuestos. El ejército siempre trataba de proteger el pueblo. El pueblo estaba conformado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. Podían trabajar en la construcción de edificios públicos y de palacios, pero el pueblo no recibía dinero por trabajar. Por otro lado, los esclavos eran prisioneros de guerra y eran los menos importantes de la sociedad. No tenían derechos. Los nobles los podían comprar y vender. Los egipcios reconocieron la importancia de la especialización en la organización total, es decir, que establecieron que ningún negociante podía continuar una actividad sin antes ser transmitida por sus padres. Además, para los mercaderes no les era permitido participar en asuntos políticos. Se reconoce también que fueron muy cuidadosos con los principios y prácticas administrativas, y comprendieron y aceptaron la autoridad administrativa. Civilización de Babilonia. La civilización babilónica o imperio babilónico fue una cultura que se ubicó en la región central y sur de Mesopotamia, cerca de la actual ciudad de Bagdad. El término Babilonia significa en griego la puerta de Dios y en la Biblia figura como Babel. El código Hammurabi fue creado por el rey babilónico en el año 1750 a.C. y consistía de 282 leyes escritas. Según el rey Hammurabi, estas leyes habían sido dictadas por Shamash, el dios que regía la justicia, y expresaban la estructura social y económica de esta civilización. Se trató del primer documento de leyes jurídicas que ningún ciudadano o rey podía cambiar. Dichas leyes trataban temas como propiedad personal, bienes raíces, comercio, negocios, familia y el trabajo. En cuanto a su estructura, su representante en la tierra era el rey. Este era el encargado de administrar y gestionar todo el imperio, aunque no lo tenían en consideración como ser divino, como ocurría en la civilización egipcia. El rey era un intermediario entre el dios Marduk y la población. Este no gobernaba solo, ya que vivía rodeado de colaboradores o lo que podíamos llamar clases nobles, quienes le ayudaban y aconsejaban en su administración. Existía un grupo muy selecto y eran elegidos por el mismo rey, donde se encontraban los alcaldes y los consejos de ancianos. Estos, debido a su experiencia, se encargaban de la administración de la localidad. Los esclavos podían alcanzar la libertad si eran poseedores de bienes suficientes como para comprar su libertad. Estaban privados casi totalmente de todos los derechos, siendo asimilados a un bien susceptible de ser comprados, vendidos o cedidos. No obstante, podían casarse con personas libres e incluso detentar negocios. Algunos esclavos pertenecían al templo o al Estado, mientras que otros sí eran propiedad de particulares. Ahora, por otro lado, los hombres libres también se dividían en dos tipos: los privilegiados y los moskenum. Dentro de los hombres privilegiados tenemos la clase social de los sacerdotes y de los funcionarios. Por eso se encuentran más arriba en la jerarquía, mientras que los mushkenum pertenecían al sector comercial y productivo. Era un sector que pertenecían los comerciantes, campesinos y artesanos, quienes eran personas libres, pero tenían menos derechos que los sacerdotes y hombres libres privilegiados. En esta civilización, el conocimiento científico estaba en manos de los sacerdotes, y su área de mayor fuerza fue la astronomía. Consideraban que las estrellas eran dioses. Además, fueron los precursores de las cartas astronómicas
y realizaron amplias observaciones de planetas y estrellas. También dividieron el año en 12 meses y la semana en 7 días, calendario que lo conocemos y lo hemos heredado hasta hoy. Civilización china. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la era que se denominaba Neolítico, específicamente entre los años 7000 y 2000 a.C. Desde el comienzo, la organización china estuvo basada principalmente en la agricultura, pero posteriormente fueron creadas las industrias. Por ejemplo, la porcelana y la de seda. Todos estos productos hicieron que los chinos estuvieran en un muy buen comercio y esto llegó a extenderse hasta el mundo mediterráneo. La organización política de la civilización china se caracterizó por las dinastías, las cuales estaban denominadas por emperadores, quienes tenían todo el poder y autoridad en el imperio. Este era sucedido por un heredero, generalmente su progenitor varón. Luego se instaló la burocracia china, la cual llegó a tener una gran importancia en el gobierno y estaba encargada a base de funcionarios públicos. Además, durante esta dinastía se crearon leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba que el gobierno chino a cargo de toda la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, también se implementó un sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó para la unificación de toda la región. Incluyeron las leyes y buscaron así reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. Su estructura se conformaba por, primero, el emperador, quien ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, y se consideraba que tenía origen divino. La aristocracia noble que constituía la corte imperial. Esta se componía por terratenientes y jefes militares. El tercer nivel era ocupado por funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador, como jueces, gobernadores, policías, supervisores y recaudadores de impuestos. Todos estos velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, protección y funcionamiento de los sistemas. En el cuarto nivel de la escala estaba ocupado por los campesinos, que se encargaban de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran quienes ocupaban la mayor parte de la población china en aquel tiempo, junto a siervos o ayudantes de estos. Y por último podemos ubicar a los esclavos, quienes estaban constituidos en su mayoría por prisioneros de guerra y también por hombres castigados que habían perdido su libertad. Civilización hebrea. La civilización hebrea se ubicó en la zona de Mesopotamia. Se estima que tuvo lugar cerca de los años 1800 a.C., es decir, unos 2000 años antes de la era común. Las Sagradas Escrituras fue el punto focal en cuanto a la literatura de esta civilización. Allí se narraban las experiencias entre los hebreos y Dios. También buscaban dejar una enseñanza a los lectores por medio de los salmos. Los hebreos eran nómadas, quienes vivían en tierras transportables, por lo que se les facilitaba viajar de un lugar a otro. Su trabajo de pastoreo de ovejas y cabras no se veía afectada por su estilo de vida. Su principal organización social era su grupo familiar, en donde el padre era la figura de máxima autoridad. Él administraba la justicia cuando se requería, dirigía la guerra y mandaba en los ritos religiosos. La organización política de la civilización hebrea se dividió principalmente en tres: los patriarcas, los jueces y los reyes. Los patriarcas los escogían por su gran experiencia y sabiduría. Normalmente eran los ancianos. El primero de ellos fue Abraham. Los jueces eran los que guiaban al pueblo, pues se les consideraba como hombres expertos y sabios. Se nombraron después de que los hebreos dejaron de ser nómadas y se asentaran en Palestina. Luego se empezaron a dividir en 12 tribus. Tuvieron que luchar contra otras naciones para tomar la tierra que llegaron a ocupar. Y finalmente los reyes, que gobernaron como nación de forma unida. Entre los más conocidos de la historia están el rey Salomón, el rey David o el rey Saúl. También estos llegaron a tener varios enemigos como los filisteos y algunas otras naciones vecinas.
A pesar de que inicialmente no conformaban un estado como tal, eran dirigidos por jueces y caudillos a quienes representaban como sus jefes. Moisés fue uno de los más conocidos, quien también fue profeta. Este tenía toda la autoridad al principio. Un aspecto importante de su época fue la Biblia, la cual se considera un libro sagrado que está compuesto por 66 libros y cartas. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y se considera el libro más completo de toda la historia por su variedad de contenido y también la veracidad de sus palabras. Civilización de Grecia. La civilización griega se desarrolló en el extremo noroeste del mar Mediterráneo y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Cilicia, cerca del año 2100 a.C. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente en varias regiones del mundo. Grecia desarrolló un gobierno democrático, con todas las complicaciones administrativas. Dio origen al método científico, descubrieron los criterios de investigación, indujeron la ciencia y la influencia del método científico sobre la administración. Para ellos la palabra historia significaba investigación del conocimiento verdadero. Dieron origen a un nuevo tipo de gobierno llamado polis, que significa ciudades-estado. Entre las polis más importantes se destacaron Atenas y Esparta. Cada una de estas tenían su propia legislación y organización interna, hasta que surgió el sistema democrático de gobierno. Además, varias de las ciudades-estado tenían una actividad en común, que eran los Juegos Panhelíticos, los cuales dieron origen a los Juegos Olímpicos que evolucionaron hasta los que conocemos en la actualidad. También fue allí donde se alentó al libre intercambio de ideas y una discusión abierta, dando inicio a los valores de los procesos de administración que conocemos en la actualidad como deliberación. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Los libres no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos en función de su riqueza. Se dividían en dos categorías. Los primeros eran los ciudadanos, quienes poseían derechos políticos, podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En las polis de Atenea se consideraba ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses, pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. Los no ciudadanos en Atenea recibían el nombre de metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad. En Esparta se llamaban periecos. Eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos públicos. Normalmente se dedicaban a la artesanía y al comercio, y algunos de ellos llegaron a tener grandes fortunas. Y los esclavos carecían de cualquier tipo de derechos, tanto hombres como mujeres en esa condición. Eran muy abundantes en Grecia y estaban privados de su libertad. Eran propiedad de hombres libres o del Estado. A la condición de esclavo se podía llegar de diversas maneras, por ejemplo, al caer prisionero en guerra, por ser hijo de padre y madres esclavos, por deudas, etc. Las condiciones de vida de los esclavos eran muy variadas, no eran las mismas. Para un esclavo podía desempeñar funciones de médico y para otros no ser especializado o ser agricultor o minero. En cualquier caso, sus dueños poseían un absoluto dominio sobre sus vidas y su consideración legal era la de mera mercancía.